En Viva las Noticias, el editorial de Roberto Ortiz. Bueno, en el día de ayer teníamos el editorial que es el mismo que estamos en este momentico preparando, pero que lamentablemente por cortes no sabemos, o sí sabemos, saboteos de algunas personas que no quieren de que este programa mantenga fluido, mantenga el aire, pero aquí vamos a repetírselo y que tiene que ver la corrupción y las FARC. Ustedes se han preguntado y la pregunta que le hice a los compañeros de la mesa y a los oyentes es ¿por qué las FARC no se han pronunciado sobre este escándalo de Odebrecht? ¿Será por lo que el señor presidente, el brasilero de Odebrecht Colombia, que ha dicho que están metidos políticos, están metidos alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta grupos ilegales? ¿Será que por eso? Pero yo creo que más bien se trata de algo que la FARC está preparando, una artillería para en campaña sacarla y poder que las personas que ellos están postulando tengan un arma fuerte. Pero la gente le va a quedar difícil creer de que un grupo ilegal comience a hablar contra la corrupción. Pero ¿cuál es la diferencia entre la corrupción y la FARC? Porque los políticos que se roban la plata de la salud, la plata de la educación, ¿en qué se pueden diferenciar de los señores de la FARC que han cometido delitos, que han secuestrado, que han hecho extorsión, que han asesinado? Yo creo que lo que pasa es que unos son legalizados y los otros son ilegales. Por eso hemos querido traer hoy en día el tema FARC y corrupción. La corrupción en Colombia siempre ha existido a lo largo de la historia ligada al ejercicio de lo público y lo privado. Pero podríamos decir que ella tuvo su patente de corso con una práctica legal a partir de la famosa frase del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien afirmó durante su mandato que la corrupción había que ajustarlas a sus justas proporciones. ¿Se acuerda de esa frase, Fabio? Sí, señor, fue titular en una revista, en todas las revistas de aquel entonces. Quiso decir el expresidente Turbay que era cultural y políticamente válido permitir el 10% en ese entonces de coimas y sobornos para tener acceso a los favores de los contratos públicos. De tal manera que el señor Turbay Ayala empezó con el país a tener condescendencia cultural con estas prácticas que hoy son motivo de gran escándalo nacional con el tema de Odebrecht, que salpica tanto al uribismo como al presidente Santos. Este escándalo ha venido a ocupar las primeras páginas de los periódicos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque el daño ya está hecho. El fiscal, en un acto que me parece a mí de valor, salió junto a su señora vicefiscal a denunciar esto, pero al otro día pues dijo que no tenía pruebas, pero pruebas, Fabio y Aldemar, para mí sí las hay. El señor Otto Ula ha entregado memorias, ha entregado información, y además el señor ha pedido de que lo extraditen, porque siente miedo que en Colombia lo vayan a asesinar. Imagínate ya dónde vamos. O sea, ha pedido que lo extraditen porque siente miedo. Entonces se ha posicionado como uno de los grandes males la corrupción en Colombia, junto al tema de la inseguridad, que hoy en día es golpea a las grandes ciudades. Temas que sin duda alguna altera la paz social. Al país le han vendido el cuento de que el causante de los grandes males de la patria era la guerrilla, que era los guerrilleros, que era la FARC, que era el Ejército de Liberación Nacional. Ya no es por lo menos el gran problema nacional. Se impone abordar el tema de la corrupción como el peor cáncer que se sienta contra la democracia, que se atenta contra la democracia social, política y económica del país. Porque antes nos vendían, Fabio, que decían de que era que el gran causante era la FARC, pero nos damos cuenta que no. Es la clase empresarial, no toda, pero sí una gran parte. Déjeme, don Roberto, darle disculpas a la gente porque ahorita que usted comenzó, vuelve a entrecortarse el sonido de acuerdo a los oyentes que me están reportando aquí. Ay, Fabio, pero trate de guardar sus acostumbrada calma, don Roberto. No me quitan la calma. Bueno, entonces el país ha venido observando cómo los guerrilleros de la FARC han venido cumpliendo, esto lo tenemos que decir, con los acuerdos de movilización, mientras que el gobierno ha venido incumpliendo con la adecuación de las zonas veredales, campamentos sin agua, sin luz, sin medidas sanitarias, sin dormitorios, mujeres que las hemos visto, Fabio, Freddy, Lizzy, con sus bebés a bordo y sin tener un sitio donde amamantar, sin tener un sitio donde estos niños que van a ser el futuro de Colombia
tengan un sitio adecuado. Entonces, yo creo que aquí hoy en día el Estado le está incumpliendo. Y el Estado está, o sea, estos campamentos están esperando que llegue el recurso económico. Y ustedes han visto que los guerrilleros mismos le tocó manos a la obra, comenzar a construir esos sitios porque al gobierno le quedó grande. Al gerente de este proyecto, de las zonas de adecuación, es un señor de que no tiene la más mínima experiencia de lo que es construir un campamento y se debió desde un comienzo coger a los jefes de la FARC, decirle, bueno, ¿cuáles son los constructores de sus obras que hacen por toda la selva, por toda la altillanura? ¿Quiénes son? Lo hubieran puesto y yo creo que habíamos bajado costos. Y estos recursos que el gobierno le está dando a las zonas veredales y zonas donde van a estar los campamentos, yo creo que ya están siendo acechados por la corrupción para poderse quedar con una buena tajada de los dineros que el gobierno destinará para las zonas campamentarias. ¿Cuántos de esas platas? Y lo decíamos en el día de ayer, Fabio y Freddy, Lisi, que lo que costó el evento de Cartagena, estamos hablando de como de 4.000 millones, se gastaron en un día 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿quiénes hicieron la transmisión? ¿Quiénes hicieron posible la logística? ¿Cuánto se ganaron? Y ustedes que estuvieron allá, Fabio y Aldemar, ¿cuánto un gran almuerzo les dieron ese día o qué les dieron? No, eso fue una cajita con un rollito y 2 panes, y después eran galletitas muy ricas, entre otras cosas, pero bueno, unas galletitas chiquiticas y café de demostración, de degustación. Aunque parezca extraño decir, las guerrillas tendrán en su proceso de movilización y entrega de armas que estar atentos para que los corruptos no se queden con los dineros que el gobierno está invirtiendo en sus zonas campamentarias. Yo creo que aquí tenemos que decir, la guerrilla está cumpliendo. Y algo que sí llama la atención, oyentes, es que se está produciendo un proceso de movilización y se está dando, pero al país entero parece que esto no le importara. Parece que esto fuera como si ocurriera la noticia y a mí me parece que sí está sucediendo algo importante, que el gobierno del presidente Santos está consiguiendo lo que ningún presidente ha podido conseguir, desmovilizar completamente a la FARC. Ya vendrá el proceso de entrega de armas, pero que la FARC están cumpliendo, hay que decirlo. Eso no hay que ocultárselo a la gente, la FARC está cumpliendo al 100%, están desmovilizándose. O sea, ya la pelota está en terreno del gobierno y creemos de que las platas que se van a destinar para que estas zonas campamentarias que están haciendo hoy en día se adecúen. ¿Qué están pidiendo ellos? Lo mínimo que puede pedir un pueblito pequeño: salud, educación, madres que tienen sus bebés que puedan ser atendidos como debe ser, unos centros de salud, inclusive la gente le ha parecido alarmante que pidan un salón cultural. Yo creo que también tienen derecho a que tengan una televisión, a que escuchen noticias, a que vean los partidos de Colombia, a que vean los noticieros. Tienen derecho a lo mínimo. Entonces queremos decir que la FARC está cumpliendo, pero que hoy en día la gente se le está haciendo como si eso fuera una noticia más. Y yo creo que sí merece la pena que los colombianos le hagamos seguimiento a este proceso. La corrupción es un flagelo que afecta la inversión en seguridad social e impide mayores recursos para el bienestar de los ciudadanos. Con los que se han robado los 2 gobiernos de Uribe y el actual periodo presidencial de Santos, habría podido dar asistencia social, puestos de trabajo, bienestar a miles de jóvenes, que hoy por falta de oportunidades se han envuelto en la criminalidad urbana. Combatiendo la corrupción lograremos avanzar en la construcción de la paz urbana, algo que venimos hablando y que usted me ha escuchado, Fabio y oyentes, que es que miren, ya tal vez no hay los ataques a las zonas en el campo, en las zonas, digamos, en el monte, en los pueblitos pequeños, ya no hay los ataques. Hoy en día la inseguridad se siente ¿dónde? En las grandes ciudades. Y ahí tenemos que llegar con la paz urbana, porque nada sacamos a hacer con que estas personas se desmovilicen. Y si estas personas realmente no van a tener un acompañamiento y aquellas personas que no se han desmovilizado y que realmente no se van a dejar registrar, ¿qué van a hacer en las grandes ciudades, Fabio? A construir grupos al margen de la ley, grupos criminales, y por eso las pandillas juveniles están ahí, son carne de cañón. Por eso la intervención social de estos jóvenes que tanto requieren oportunidades, formación, deben estar dispuestos a que
el Estado les va a proporcionar oportunidades, o si no, otros se las van a dar, y vamos a ver que la violencia urbana va a crecer. Recordemos la experiencia que tuvo los países centroamericanos como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, donde se hizo la paz, pero después de que no se tuvieron en cuenta los jóvenes, nacieron o no nacieron, porque las maras o son grupos que vienen desde los Estados Unidos, que son gente que llegaron allá pero que devolvieron, y ellos se crearon allí como pandillas juveniles y que hoy son el terror de Centroamérica, de los países más violentos del mundo. Hay países centroamericanos ahí metidos. ¿Y por qué? Porque no le prestaron atención a sus muchachos, a sus jóvenes. Por eso creemos de que la paz urbana se viene a dar. Y vale decir que se viene trabajando por una paz justa y duradera, sí. Se debe trabajar en un proyecto cultural para combatir la corrupción, cero tolerancia con ella. Los recursos públicos deben ser sagrados. Nada hacemos incrementando las penas hasta 60, podemos elevarlas a 100 años. Si no trabajamos en un proyecto cultural en que todos debemos entender que apropiarse de los recursos del Estado es un atentado contra los derechos humanos de los más olvidados. Y el proceso de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, el del último se inició ya. Creemos de que esto en 2-3 años, tal vez el gobierno de Juan Manuel Santos no va a alcanzar a hacer, esperamos que lo haga, pero como los planteamientos que ha hecho los helenos no se ven que pues hayan tenido un inicio muy rápido. El próximo presidente de Colombia debe garantizar que los acuerdos de paz se respeten. Eso sí tenemos que ser claros, porque nada sacamos con que este gobierno haya adelantado unos pasos muy importantes y que al final se eche a la borda o se comience a perseguir a estos señores que se han desmovilizado. Están cumpliendo. Entonces, es que el próximo presidente no lo llamemos que debe buscar la paz, porque la paz ya está lograda. La paz está en camino con los helenos. Entonces el próximo presidente, ¿qué tiene que hacer? Garantizar. Y el próximo presidente tiene que ser un presidente de lucha frontal contra la corrupción, contra la inseguridad en las grandes ciudades, contra estas fallas en el sistema de salud. Un presidente ejecutivo, un presidente que no le tiemble la mano para señalar a los corruptos, que sea capaz de decirle a la gente en la cara, mire, usted se ha robado los dineros públicos, merece ir a la cárcel. Entonces tenemos que los colombianos elegir en el año 2018 presidentes que realmente luchen contra la corrupción, porque es un flagelo que hoy en día está haciendo que la gente pierda la fe en los políticos, la gente pierda la fe en los funcionarios públicos. Entonces el editorial de eso se trataba, y que menos mal me han dicho que sí nos lo están dejando pasar, que han habido cortes, pero la gente me ha podido escuchar, que la FARC están cumpliendo, que la FARC no se han pronunciado en el caso de Odebrecht, porque yo creo que van a hacer una embestida cuando vengan los procesos en campañas políticas contra este flagelo, y en la famosa reforma política que se avecina, vamos a ver qué es lo que se acordó con la FARC. Si no se acordó que el voto sea obligatorio, como ya han 2 leyes que están aprobadas y que el gobierno no sabemos con qué intención no ha querido sacar adelante, cuando podríamos nosotros, los colombianos, poder votar con tranquilidad, que el voto no se pierda en la registraduría, y ojalá que se pudiera aprobar el voto obligatorio para acabar con este flagelo de las donaciones de multinacionales, de empresas nacionales. Vea, Fabio, yo le garantizo que si el voto obligatorio se aprueba por 1, 2, 3 periodos, vea, no hay plata para comprar tantas conciencias, y la gente votaría la gente. ¿Por qué? Porque no hay plata de por medio, no hay aportantes particulares que hacen que les entreguen los desayunos, que hacen que les entreguen la salud, que le entreguen la seguridad. Yo creo que aprenderíamos ahí. Si esa reforma política que se avecina trae esos dos, el país daría un vuelco social y la gente volvería a creer en la clase dirigente y política de nuestro país. Fabio. Bueno, hasta allí su editorial, don Roberto, donde hoy pues retomamos el tema de la corrupción y la FARC y la corrupción en Colombia. Va mi primera pregunta sobre este tema. Le doy un datico que me acaban de dar. El magistrado Rubén Darío Henao tiene altas influencias en la Procuraduría General de la Nación, especialmente con aquella que reemplazó a Alejandro Ordóñez. Recuerda que a él le tocó salir de la Procuraduría antes de terminar su periodo. Pues hubo una magistrada que lo reemplazó, y resulta que esa magistrada tiene muy buenas relaciones con el abogado Rubén Darío Henao.
Y resulta que ella era la viceprocuradora, Marta Isabel Castañeda. Por eso fue que Jorge Iván contrató al Rubén Darío Henao para que fuera su abogado defensor. Ahí les Cositas dejo de esa la peli. política que se saben. ¿Qué iba a decir usted, Fabio? Bueno, regresando al editorial, don Roberto, tocaba usted pues de cómo las FARC se han quedado calladas sobre esto. Fíjese que a nivel internacional esto ha llamado la atención y esa pregunta se la hacía ayer en el editorial el periódico Canadian Post o Correo Canadiense. Y la pregunta es, y vuelvo y se la hago a usted porque usted no la hace a nosotros, ¿por qué las FARC se ha quedado callada? Usted dice que de pronto está preparando su candidato con esta artillería, pero también no podrá ser de que en esto de movimiento de dinero Odebrecht le ha podido pagar así como pagaba Chiquita Brands para que lo dejaran trabajar en Urabá, porque no olvidemos que entre las obras también hay unas que comprometen zonas donde la FARC realizaba lo que se llama chantajes o presionaba para que le pagaran para poder hacer esa obra. ¿No era que las FARC también están metidas allí? El famoso impuesto 01. ¿De refilón? Es muy probable, Fabio, esperemos que este señor, el presidente de Odebrecht Colombia, que está en Brasil y quien ha dicho que va en estos días a dar la lista de personas que ellos les dieron donaciones para sus campañas o les ayudaron, entre los cuales incluyen concejales, diputados, congresistas, presidentes, entidades privadas y grupos al margen de la ley. Entonces no sabemos si las FARC pueden tener rabo de paja, como se dice popularmente, o están preparando una artillería con esto de la corrupción. Pero sí deja de llamar la atención porque recordemos, Fabio, y oyentes, que la FARC en toda salida que tenían se habían vuelto que todo opinaban, pero en este caso no han opinado y me parece que están dejando un espacio que es necesario que ellos opinaran, decir, hombre, también, bueno, puede ser que también la gente, ellos decidieron decir, bueno, pero es que ¿para qué salimos si nos van a dar martillos, si nos van a dar pues en la torre? Porque ¿qué podemos decir nosotros que hemos estado al margen de la ley, que hemos secuestrado, que hemos asesinado, que hemos extorsionado, que hemos traficado? Pero yo creo que las FARC sí no pueden dejar pasar este momento. Si quiere ser un grupo político en Colombia, se deben manifestar rápidamente y hablar de los escándalos que sacuden a la clase política y empresarial en nuestro país. Sí, señor. E igualmente viene la otra pregunta sobre esto. Dice usted, don Roberto, en su editorial, que las FARC están cumpliendo en lo que tiene que ver con su desplazamiento a las zonas campamentarias y que el gobierno no está cumpliendo. Pero como sabemos, el gobierno ha dicho que se está gastando miles de millones de pesos en esto. ¿Se está incumpliendo y se está gastando plata o no se está gastando plata? Yo creo, Fabio, que no han puesto a las personas adecuadas. En esto que tanto que hablaron allá en La Habana, debieron acordar ese punto, que la FARC eran capaces de construir sus campamentos. ¿Quién mejor que ellos saben de construcción rural? Hombre, y aquí no van a hacer edificios. Aquí lo que están haciendo son campamentos para que ellos puedan dormir y ellos son expertos. ¿Cuánta plata se hubiera podido ahorrar el Estado colombiano si se hubieran dejado asesorar por ellos? Porque ellos saben, construyen carreteras, construyen infraestructura. Entonces yo creo que los contratantes del Estado tenían muchos intereses, porque no olvidemos que, como se denunció, se gastaron 4.000, 5.000 millones en un solo día, en un evento en Cartagena, que yo sé que pueden salir costosos, pero uno dice tanta plata en un solo día y los colombianos con tantas necesidades. Entonces, en esto yo creo que sí faltó tino, en esto del señor Humberto de la Calle, de tanto que se acordó, de tanta concesión que le hizo a las FARC, yo creo que sí faltó ese punto, de haberse puesto de acuerdo para que las FARC pudieran ahorrar platica y hicieran sus sistemas habitacionales de convivencia como ellos lo saben hacer. Ahí sí faltó tino del Estado. Se dice que el gerente de los campamentos no conoce un potrero. Eso es lo que se dice porque él es de Bogotá y que no conoce un potrero. Como todo lo que pasa en Colombia, ponen personas que no tienen tino para nada, que no saben ni a dónde están parados, saben que es el centralismo, que están en Bogotá, pero no saben nada, irse para las regiones, escuchar a la gente, escuchar al pobre, al necesitado, al enfermo. No saben nada y quieren dar directrices simplemente de oídas. Va mi otra pregunta antes de la pregunta. Usted
ha recorrido Cali, lo ha caminado, lo ha trajinado y lo sigue haciendo. Habla de la paz urbana. ¿Eso es una utopía o eso se puede volver realidad? Si las grandes ciudades, y en este caso la ciudad de Cali, no construye la paz urbana, Fabio, déjeme decirle y oyentes, que vamos a tener inseguridad, que va a crecer como viene creciendo. Tenemos que intervenir a estos jóvenes. Se calcula que en Cali se hablaba el año pasado de que podrían haber cerca de 200 pandillas juveniles, de entre las cuales casi el 10% están pasando a ser estructuras criminales. Si no les damos oportunidad a estos muchachos, no hacemos deporte, no hacemos cultura, no hacemos entretención con ellos, no les llevamos conocimiento, otros les van a llegar y los van a abordar y los van a meter en los grupos ilegales, que yo lo dije en el año 2015, mire, muchachos que conozco que están en pandillas, llegaban gente y le decían, vea, estén tranquilos, que espere que esto se dé lo de la paz y ustedes van a tener trabajo, no se preocupen. Entonces, si sabemos esos, ¿por qué realmente no llegamos hasta donde ellos? Nosotros hicimos una jornada en el barrio Charco Azul, donde los muchachos se enfrentaban entre ellos, donde muchos ya estaban siendo cobijados por grupos criminales. Y llegamos allí con el medio del deporte y logramos que más de 100 jovencitos entre los 10 a 15 años se dedicaran durante un mes al deporte. Y la gente dijo, en ese mes, Roberto Ortiz, tuvimos tranquilidad, los muchachos dejaron de enfrentarse, disminuyó la pelea entre hogares. ¿Por qué? Porque dio un motivo para unirse. Y eso es lo que necesitamos en la ciudad de Cali. Atención con los jóvenes, porque si no, vamos a pasar de tener pandillas juveniles a tener, Dios no lo quiera, maras, que son grupos armados y que se tejen muchas historias. Recordemos una que se escuchó, que para ser integrante de los Mara, un muchacho tenía que asesinar a una persona y delante de los otros jovencitos se tenía que comer sus órganos, así como lo está oyendo la gente. Tenían que extraerle el hígado, el corazón, y como si fuera un perro hambriento, un león salvaje, tenía que delante de otros muchachos comérselos así. Entonces son cosas de que creemos que son espeluznantes, que son aterradoras, pero que no queremos llegar a eso. Por eso es urgente que el municipio, que la gobernación visite estas zonas, que no solamente madrugue a pelear con los habitantes, que ojalá nuestro alcalde, que lo hemos visto que ha hecho un trabajo con los jóvenes, porque hay que reconocérselo, siga trabajando. En Cali cada pandilla puede ser integrada por 20, 25 muchachos. Multiplique eso, Fabio, por 200 pandillas, da más o menos unos 5.000, 6.000 muchachos que hoy en día están viendo el futuro de la delincuencia como el futuro de ellos. Si intervenimos los muchachos, si les ayudamos, si los alejamos de la drogadicción, porque no es solamente decirles, mire, aquí está el pan, no. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Tienes problemas con la drogadicción? Te vamos a ayudar con tratamientos médicos alternativos para que abandones ese camino que no hace sino llevarte a la muerte, tal vez a una incapacidad permanente y a destruir tu familia. Va mi pregunta, pregona don Roberto, y para eso acudo al hombre sensible que he podido ir conociendo y que los viva oyentes también han ido conociendo y que lo expresa muy bien en los editoriales de los viernes. Por ejemplo, este fin de semana, el viernes pasado, fuimos sorprendidos con la noticia de que en la calle El Humo hubo un enfrentamiento entre pandillas. Allí murió una niña de escasos 13 años, dicen otros, unos dicen que 10 años. ¿Qué siente usted en su casa, en su carro, donde quiera que lo coja, una información de esas? Una niña muere en medio de un cruce de balas de pandillas. Esa es mi pregunta, Pregona. Una incapacidad total, porque esto se puede evitar si realmente hay una intervención, si también tiene que ser intervención policial social. ¿Qué quiero decir con intervención policial social? Que lleguen allí los policías, que hagan grandes brigadas, que lleven cine, que lleven entretenimiento, que hagan planes para que los jóvenes que estén armados de revólveres, de armas hechizas, armas blancas, las entreguen a cambio de algo. Es que se puede hacer. Entonces ver estos actos donde una niña, y que es muy popular, es muy recurrente, Fabio, usted que ha vivido en los barrios populares, yo que lo he vivido, ver los niños en las calles en las tardes, salen a jugar porque ellos no tienen escenarios donde ir, no tienen gimnasios, no tienen zonas recreativas. La calle, el pobre, es el gimnasio, es la zona recreativa. Entonces ver allí, en el momento en que dos jóvenes desadaptados, dos pandillas de muchachos se enfrentan a tiros, pues tiro va y tiro viene, y en este caso le cayó a una niña jovencita, una bebé, y la mató, y eso se vive continuamente.
y eso que se registran a veces heridas y que no se reportan. Entonces es un problema de nunca acabar. Y esto realmente lo pone en una situación a uno que uno dice, hombre, ¿por qué los niños que apenas están empezando a vivir son a veces asesinados o heridos? Entonces tenemos que llegar a estos grupos, a estas zonas donde hay enfrentamientos, a decirles, vean muchachos, vamos a cambiar la ciudad y ustedes son quienes están mandados, muchachos, no se dediquen a la delincuencia. Yo sé que muchos me dirán, pero Roberto está hablando como si no conociera a los muchachos de los barrios que ya son delincuentes. Pues sí, vamos a brindarle la oportunidad. Y el que no quiera la oportunidad, ¿qué hay que hacer, Fabio? Está la policía, la aprehensión, detenerlo. Y yo creo que los caminos están dados, pero ante todo, una intervención policial, social, que podamos rescatar a estos muchachos que hoy en día están convertidos en delincuentes y que traen inseguridad a los barrios populares y que se marchan a los barrios de las comunas altas a buscar allí el sustento para poder seguir manteniendo su vicio, su adicción y todos esos males que los vienen acabando hoy en día. Hasta ahí el editorial de don Roberto Ortiz. ¿Y sabe por qué le hacía la pregunta a don Roberto de cómo reaccionaba? Porque resulta, ¿sabe por qué le hacía la pregunta a don Roberto? Porque resulta que Cali, como las grandes ciudades, se ha enseñado a conmocionarse solamente cuando asesinan a alguien, comillas, de mucha importancia. Y pareciera que casos como estos no conmocionaran. Por eso le hacía la pregunta, porque parece que Cali y muchas ciudades se han enseñado solamente a conmocionarse cuando asesinan a alguien de mucho nombre. Pero casos como el de esta niña nos debe conmocionar sí, también. y realmente como pasó con la granada en el barrio El Vallado, donde murió un niño de 13 años y quedaron otras personas heridas, ameritaba un consejo de seguridad, pero como son gente de estrato popular, tal vez no merecía, pero si es una persona, y no tengo nada contra la clase alta, porque ahí conozco personas de dignidad, personas de trayectoria, empresarios, pero cuando sucede en estas partes de la ciudad, sí amerita realmente una convocatoria y se reúnen todas las fuerzas sociales, políticas y militares de la ciudad para ver qué salida encontramos, pero cuando una persona de estrato pobre no vale la pena. Queremos registrar al DEMAR una noticia de última hora. Y si esto se trata de tomar la ley en sus manos, rechazamos tajantemente. En el parque de Córdoba, en el polideportivo, fue encontrada asesinada una persona que fue muerta a pedradas. Tampoco estamos de acuerdo con eso. La ley no se puede tomar en las manos. Que entendemos el desespero de la ciudadanía, si este es el caso que estamos reseñando, porque apenas tenemos la información de que fue encontrado el cuerpo de un hombre quien murió apedrado y se cree que fue la gente que lo asesinó. Si eso es así, rechazamos tajantemente. El día que los humanos nos tomemos la ley en las manos, ese día se acaba pues la democracia en Colombia. Ese día es la horda, vamos a comerciales y ya volvemos en Viva las Noticias.